Olis, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Bueno, nos volvemos a encontrar el día de hoy para otra clase y vamos a estar abordando el tema de las casas. Bueno, las casas es algo muy importante en astrología porque nos brinda otra perspectiva más para profundizar el análisis de la carta natal. Es algo fundamental, no puede existir un análisis completo de la carta natal sin utilizar las casas, así que durante toda esta clase vamos a estar abordando ese tema. Así que bueno, en principio vamos a responder la pregunta, ¿qué son las casas? Si escuchan un ruido detrás como de motor, disculpen, es el aire acondicionado. En Buenos Aires estamos en uno de los días de mayor calor, tenemos 47 grados de térmica, así que si escuchan algún motorcito es eso. Bueno, cuestión, son muy importantes las casas porque nos van a hablar de otra dimensión para agregarle más profundidad a la interpretación. Las casas es algo que lo van a ver en todas las cartas, a veces están numeradas básicamente del 1 al 12 y a veces también tienen los números romanos. Tradicionalmente es muy común en la astrología que las casas estén representadas por números romanos, aunque últimamente quizá como que se va dejando un poco atrás, pero es muy normal que las vean de esa forma. Y bueno, las casas en las cartas natales, como las habrán visto todas las veces que pusimos la carta de la ICK acá, que es nuestra carta guía, ven que son esas rayas que tienen un número adentro y que esas rayas desembocan en un signo y que tienen planetas adentro y en algún punto son como franjas que van separando la carta. Bueno, básicamente de eso vamos a hablar. Bueno, ¿qué son las casas? Representan las áreas de vida del individuo. Y, digamos, ¿cuál sería su función? Al analizar la carta, los planetas, signos y aspectos, nos va a responder la pregunta de ¿en dónde sucede esto? Es en donde se va a manifestar la energía en la vida del individuo. Es decir, las casas básicamente van a responder la pregunta de ¿en dónde sucede esto? ¿En qué área de la vida se manifiesta esto? Y con esto nos referimos al análisis que ya hicimos de el sol en tal signo, sumándole los aspectos, que es el último tema. Básicamente, ¿en dónde sucede eso? ¿En qué área? ¿En qué ámbito de la vida? Eso es lo que nos van a responder las casas. Como que delimitan en qué área de la experiencia del individuo se va a manifestar esa energía. Bueno, son 12 casas, como los 12 signos, porque las 12 casas son análogas a los 12 signos. Algo que hay que comprender es que claramente signo no es lo mismo que casa, pero que las casas análogas a los signos van a tener una energía similar. Por ejemplo, la casa 3 corresponde a Géminis, asimismo Géminis, en cuestión de orden, es el signo número 3, y la casa 3, como vamos a ver ahora, nos habla del ámbito de los estudios, lo escrito y demás, y Géminis también tiene que ver con la energía del estudio, de la comunicación, entonces van a haber muchas similitudes en cuanto a la analogía entre signo y casa, pero no es lo mismo, si bien es mucho más fácil entender las casas cuando uno las empieza a asociar con el signo que le corresponde. La división de los signos en la eclíptica es de carácter espacial. Se genera por el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿A qué nos referimos con esto? La división de los signos en la eclíptica, cuando nosotros decimos este planeta está en tal signo, eso se da por el fenómeno de traslación, que eso es el segundo movimiento de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa con las casas? La división de las casas en la eclíptica es temporal, ya que se generan por el movimiento de rotación de la Tierra, que es el primer movimiento. Son el movimiento diario de la Tierra, nos habla de sectores simbólicos determinados. Entonces, la velocidad en la que se mueven las casas y va a cambiar esa disposición es mucho más rápida que como sucede con los planetas. Por más que, por ejemplo, la Luna se mueve muy rápido y en 2 días y medio ya nos cambió de signo. Bueno, en el caso de las casas, esto es algo de cuestión de horas y minutos. Es algo que se da muy rápido y acá es cuando se habla de que cuando pedimos los datos para hacer una carta natal, necesitamos el horario, porque sin el horario no podemos definir las casas. Ahora es muy común esta pregunta de ¿qué pasa si hay una carta que quiero analizar y yo no tengo mi horario de nacimiento, mi consultante no tiene horario de nacimiento? Hay mucha información que queda fuera. Se puede calcular una carta sin casas, se suele poner a las 12, o sea a las 00,
se suele poner el horario y no se pueden analizar casas. La luna, teniendo en cuenta que el horario suele cambiar bastante su posición, se tiene que tener un poco entre comillas. Hay astrólogos que se encargan de encontrar cuál fue tu hora de nacimiento a través de lo que se llama la técnica de la rectificación, que es una técnica muy complicada, que es lo último que tenés que rendir para recibirte de astrólogo en el CABA, acá en Buenos Aires. Y hay astrólogos que se dedican específicamente a eso y se cobran muy caro, pero es una pregunta que a veces es común. Hay personas que quizá son adoptadas y no tienen los registros, hay personas que no tienen su acta de nacimiento y no tienen acceso al horario. ¿Eso significa que no se pueden leer la carta? Significa que un astrólogo que no se dedica a rectificación les puede hacer una lectura parcial de su carta, donde mucha información va a estar faltante, no solo para una interpretación de carta natal, sino para todo el resto de técnicas que pueden incluir predicción o diagnóstico temporal. Y bueno, pero está la posibilidad siempre de encontrar ese horario de nacimiento. Bueno, a diferencia de los signos, las casas nunca son iguales si no tienen 30 grados. Ustedes van a ver en las cartas que la disposición de las casas es muy variado y no es que son todas iguales. Van a ver que hay en cartas que las casas van a ser más chiquititas, otras van a ser más grandes, y dentro de la misma carta eso varía. ¿Por qué es? Porque las casas se definen por el lugar de nacimiento y por el horario de nacimiento. No es lo mismo haber nacido en Argentina que cerca del Ecuador. Ustedes pueden hacer la prueba en un programa de astrología cambiando de locación y van a ver cómo las casas van cambiando porque justamente su cálculo tiene que ver con el horario de nacimiento y con el lugar. Por eso también es tan importante el lugar. Bueno, el tamaño de las casas, esto es pasado en limpio lo que acabo de decir, dependerá de la latitud y longitud, o sea, el lugar y la hora en la que la persona nazca para levantar esa carta natal. Bueno, ahora una aclaración importante que quiero hacer antes de seguir con el tema más bien teórico es, hay muchos sistemas de casas en astrología. Ustedes en cualquier software o lugar online que quieran calcular la carta, yo les dejé en el Classroom dónde calcular su carta online y también descargar el software que es el que yo uso y es el que recomiendo, que es gratuito. Generalmente por default viene el sistema de casas Placidus, que es el que se usa hoy en día. Está muy bien el Placidus. Yo como astróloga les recomiendo que en cualquier lugar donde vayan a calcular su carta siempre hay una sección donde dice casas. Entonces en cartanatal.es hay una sección que dice casas y si descargan por ejemplo el programa, cuando lo instalan tienen la posibilidad de cambiar por default a otro sistema y les aparecen un montón. Y también si ya tienen instalado el programa y ya lo tienen funcionando, en configuración lo pueden cambiar en cualquier momento, es muy sencillo. Si alguien necesita que yo le mande un video de esto o un audio de cómo hacerlo, me dicen y yo se los mando, sea en la página que sea. Bueno, les recomiendo que cambien al sistema topocéntrico, que en muchos lugares aparece como Polish Page. De hecho en el Planet Dance aparece como Polish. Así que nada, ¿por qué? Porque es un sistema que es todavía más específico que el Placidus, que es el que se suele utilizar. El topocéntrico es hoy en día el sistema de casas que matemáticamente y astronómicamente es el que mejor está, digamos, a nivel matemático. ¿Y por qué también es tan importante? Porque sí, supongo que la mayoría de los que estarán inscritos en este curso son de Argentina, si bien algunas personas no, pero es tan importante porque el sistema de casas topocéntrico fue creado en la Argentina. Entonces en los libros de astrología sale que ni más ni menos en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, se creó el sistema topocéntrico. El sistema topocéntrico de casas, que es el más perfecto hasta el día de hoy en astrología, fue creado por el abuelo de la directora actual del CABA, que es el Centro Astrológico de Buenos Aires. Abuelo que era astrónomo, astrólogo y matemático, que era un húngaro. Así que por eso lleva el apellido de Polish, que es, digamos, el apellido que hereda la directora actual del CABA, y Page, que era su compañero con el que en Quilmes, Argentina, llegaron a este resultado. El sistema topocéntrico tiene unos pequeños cambios y ustedes si calculan su carta con el sistema topocéntrico o van a notar ningún cambio en algunos casos o unos simples cambios en cuanto a los grados que hace que esto se vuelva todavía más específico, en especial
cuando después vamos a pasar la carta por técnicas de predicción, que es lo que veríamos en el segundo módulo para quien quiera anotarse. Así que les doy esto, o sea, no es que con el Placidus no funciona o no es correcto, porque como les digo, los cambios son mínimos, pero sí es importante porque es el sistema hasta el día de hoy, hasta la fecha, el más específico y preciso que tenemos en la comunidad astrológica, y la mayoría de los astrólogos serios, incluso en otros países, utilizan el sistema topocéntrico o Polish-Page. Así que bueno, vamos a continuar. Así como se acuerdan que en el principio hablábamos de que los signos están clasificados de distintas maneras y tenemos los fijos, los cardinales y los mutables, bueno, con las casas es lo mismo, nada más que cambian de nombre. O sea, con las casas análogas a sus signos van a tener la misma clasificación, pero cambia de nombre. Entonces, las casas angulares, que obviamente son las que son análogas a los signos cardinales, se van a llamar, como dije, casas angulares, y son la 1, la 4, la 7 y la 10. Las casas sucedentes, análogas a los signos fijos, o sea que serían las casas fijas, son la 2, 5, 8 y 11, y las casas cadentes, que son las mutables, o sea, correspondiente a los signos mutables, son las 3, 6, 9 y 12. Esto sirve para comprender un poco cómo se puede comportar la energía de una casa. Esto también nos sirve entenderlo desde el punto de vista de cuáles son las casas de tierra. Las casas de tierra nuevamente son análogas a los signos de tierra. Eso es muy sencillo, ya sabiendo cuáles son los signos de tierra, las casas siempre van a ser las análogas a, digamos, el orden que presentan los signos. Por ejemplo, la casa 2 va a ser la correspondiente a Tauro, la casa 6 a Virgo y la casa 10 a Capricornio. Esas son las casas de tierra. ¿Y por qué nos sirve saber esto? Porque nos van a hablar de cómo se comporta esa carta natal dentro de lo que tiene que ver el mundo de lo terrenal. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con las finanzas, el dinero y demás. Bueno, igual ahora es donde lo vamos a empezar a ver con mayor profundidad. Bueno, ¿por qué importa tanto el horario en astrología, más allá de todo lo que venimos diciendo? Hay que entender que las casas definen la estructura de la carta en algún punto, porque es la que define, las casas terminan definiendo lo que es el ascendente. Entonces por eso es muy importante tener un horario preciso, porque donde caiga la casa número 1, ese va a ser el ascendente, y el regente de ese ascendente, es decir, el planeta que rija ese signo que cae en la casa 1, va a ser el regente de la carta. Y ahora vamos a, acá es donde les recomiendo que, digamos, en esta clase, como bibliografía, yo les recomiendo el libro de las 12 casas de Howard Portas, que es maravilloso, y el ascendente, creo que se llama Los Ascendentes, de Eugenio Caruti, digamos, para acompañar con esta clase. Bueno, acá ahora vamos a hablar del ascendente, que es algo tan importante en astrología, porque con esto completamos la tríada, que es Sol, Luna, Ascendente. Cuando vamos a empezar a interpretar una carta, lo primero que vamos a ver es la tríada Sol, Luna, Ascendente, que esto lo vamos a ver después cuando veamos la metodología para abordar la interpretación, pero con esos tres ya estamos, digamos, encapsulando un montón de lo que es a nivel energético y la importancia que tienen ciertas cosas en la carta de la persona. Si tenemos que hacer como un top de lo que es más importante, siempre vamos a empezar por la tríada Sol, Luna, Ascendente, porque encapsulan un montón de energía del consultante, que es súper importante a la hora de la interpretación. Así que vamos a hablar del ascendente o la casa 1. Esta información es muy tocho, es muy importante, así que vamos a eso. Bueno, la casa 1 obviamente es la que corresponde al ascendente. Donde caiga la cúspide, que cuando vamos a decir cúspide en vocabulario astrológico es la rayita donde dice 1. Básicamente lo van a ver en todas las cartas y después se van a empezar a acostumbrar visualmente a ver las cúspides. Donde caiga la cúspide de casa 1 es el signo que será el ascendente. Obviamente es una casa análoga a Aries. ¿Y qué es el ascendente a nivel astronómico? Es la intersección del horizonte, o sea, el este, con la eclíptica. Básicamente es el signo que se eleva, o el signo que se elevaba por el horizonte en el momento de nacimiento de la persona. Bueno, ¿qué es el ascendente? Porque hay muchas cosas que van a englobar la energía de lo que es el ascendente. En principio, es la forma en la cual otras personas nos van a percibir o nos van a ver. Como el otro dice que somos, que nos ve, es
generalmente la energía del ascendente. Nosotros solemos proyectar hacia afuera esa energía del ascendente, entonces el resto nos ve de esa manera. También es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos planetas que están dentro de esa casa 1 o incluso muy cerca de la cúspide, es decir, la raya de la casa 1, también nos van a ver con esa energía de planetas, digamos. Entonces, si una persona tiene un ascendente en Géminis, pero también tiene, por ejemplo, no sé, Urano muy cerca de esa cúspide, no solo la van a ver ascendente Géminis, sino también le van a ver esa faceta uraniana, o si quieren, para verlo más fácil, lo van a ver como una mezcla de ascendente Géminis más Acuario. ¿Por qué? Porque Urano rige Acuario. Entonces van a ver esa mezcla. Entonces es importante analizar, obviamente, qué planetas están dentro de esa casa 1 y en especial si están cerca de la cúspide. Bueno, el signo de nuestro ascendente puede indicar ciertas cosas particulares de nuestra apariencia física y también se relaciona con la personalidad. Se suele decir, y esto lo habrán visto en muchos lados viral por el tema de los ascendentes de famosos, cómo se nota cuando ponen muchos famosos juntos que tienen el mismo ascendente y hay como un montón de características o una energía. A veces no es tanto realmente como uno se ve físicamente, sino que también es la vibra que uno emite, lo que se percibe en general. Entonces ustedes juntan a muchos ascendentes iguales de famosos y van a ver cómo se siente esa vibra que comparten todos. Por ejemplo, ascendente en Escorpio, van a ver un montón de famosos que son súper magnéticos y tienen como una vibe medio darks, como medio enigmática, etc. Ascendente Géminis, esa gente como súper abierta, easygoing, graciosa, elocuente, divertida. Ascendente en Leo, personas que llaman mucho la atención, que destacan por algún rasgo, por algo en particular, que brillan, etc. Y así con cada ascendente tiene como su particularidad. Bueno, similar al Sol, nos habla de nuestra identidad, sin embargo no es siempre consciente. La parte que tiene que ver con el ascendente que nos da características personales y de identidad no es como el Sol, que nosotros con el Sol decíamos yo soy esto y yo me siento representado con esto. Muchas veces hay características del ascendente que las vamos a rechazar y que no nos vamos a sentir como representados por esa energía, no nos vamos a ver ahí. Y ahora voy a explicar el porqué de eso, pero es muy importante entender que la energía del ascendente, más allá de ser cómo el resto nos percibe, parte de nuestra personalidad, el ascendente es el aprendizaje que venimos a integrar. Entonces es en parte características de nuestra persona que mientras vayamos creciendo y mientras el tiempo vaya pasando son características que vamos a ir integrando y cada vez las vamos a sentir más nuestras. Cuanto más nos identificamos con nuestro ascendente, más habla de nuestro proceso evolutivo. O sea, mientras más una persona se va a sentir identificada con su ascendente, mejor es, porque está diciendo que esa persona está en un proceso evolutivo donde ha integrado esa energía del ascendente. Si yo la energía del ascendente digo, no, yo no me siento para nada relacionada con esta energía, yo no soy así, es porque todavía está negada y queda aprendizaje por hacer. Esto es algo que nosotros nunca vamos a saber con cada cliente en qué posición está. Esto es lo que tiene la astrología y por eso tiene su parte de consultoría, porque se necesita hablar con la persona en algún punto. Uno nunca sabe en qué momento evolutivo está. Si bien nosotros tenemos un montón de métodos para saber qué le está pasando a la persona ahora cuando llega a la consulta, no podemos saber en qué estado evolutivo está la persona. Entonces ahí está el ida y vuelta que también tiene la astrología, que se vuelve un poco una consultoría con algunos rasgos psicológicos y de apertura, y que a veces la persona te cuenta sus cosas y demás. Bueno, ese ida y vuelta en astrología es importante también para saber dónde está parada la persona cuando le leemos la carta. Hay personas que son muy lunares y todavía no atravesaron esa fase de manifestarse como la luna, y esto va mucho más allá de la edad, porque yo he visto cartas de personas que tienen casi 40 años que se siguen comportando como un ser lunar, y eso en algún momento es algo que se tiene que trascender, porque la luna es la infancia. Entonces en algún momento los rasgos del sol y del ascendente tienen que empezar a salir. Ustedes van a encontrarse con una variabilidad de personas en el mundo astrológico
que no se manifiestan como uno pensaría. Hay personas que les ves el sol, hay personas que les vas a ver la luna y quizá hay un montón de otros elementos que todavía no los pudieron despertar, no pudieron integrarlos. Hay personas que tienen un ascendente súper integrado y se les nota más eso que otra cosa. Hay personas que tienen muchas energías en la carta y van a notar colores de todo tipo. Bueno, lo que tiene la astrología es que tiene mucha variabilidad y uno lo va a empezar a ver mientras más se adentre en el estudio de la carta natal y las personas. Así que bueno, vamos a seguir con ascendente. El centro de la carta natal irradia la energía del signo determinado, el ascendente, que se va a experimentar. En un principio, como si fuera una energía externa a uno. Muchas veces la persona se ve envuelta en situaciones con la energía del ascendente. Suele pasar que se rechaza o externaliza la energía del ascendente hacia afuera. Se niega y no se reconoce. Por eso es un aprendizaje, para poder entender que la energía de ese ascendente, en el signo en el que esté, es propia. Parecería que es una energía que nos invade o nos viene, que son situaciones para comprender que también tenemos eso y que eso está dentro nuestro. ¿Vieron cuando Maradona decía la tenés adentro? Bueno, un poco eso es el ascendente en algún punto. Se relaciona también con el destino y hacia dónde voy. Aprendizaje y crecimiento. El ascendente nos lleva a un nivel de vibración en el cual experimentamos la energía de los signos en sí misma, arquetípica. La energía del ascendente es el lugar donde vamos a poder experimentar la energía de un signo de la manera más pura posible. Y eso es algo que no pasa en otros sectores de la carta natal. Bueno, el ascendente define la estructura de la carta entera, ya que el planeta que rija ese signo que tenemos en el ascendente será el regente de nuestra carta. ¿Esto qué significa? Que el planeta que rige a ese signo que está en el ascendente básicamente va a definir cuál es nuestro planeta regente. Por ejemplo, si alguien tiene ascendente en Aries, ¿cuál va a ser su planeta regente? Marte. Si alguien tiene ascendente en Libra, Venus. Si alguien tiene ascendente en Escorpio, Plutón. Si alguien tiene ascendente en Sagitario, Júpiter. Y así, básicamente. Bueno, ahora vamos a hablar obviamente de nuestro maravilloso ejemplo que es la carta guía, que es la de la ISECA. Así que Tuki, van a ver ahí la carta y lo que van a ver es que la ISECA tiene ascendente Capricornio. Bueno, ¿qué nos dice la ISECA este ascendente Capricornio? En principio es uno de los ascendentes más difíciles para tener, se considera que es uno de los ascendentes quizá más complejos, porque nos habla de unos primeros años de vida muy difíciles, porque no se olviden que Saturno es el regente del ascendente. Y se acuerdan en la clase anterior todo lo que decíamos que significa Saturno, los límites, el esfuerzo, lo difícil, lo duro, lo frío, etc. Entonces es un ascendente un poco sufrido, porque involucra mucho esfuerzo a lo largo de la vida, una vida donde si hay recompensas es cuando la persona ya es más grande, pero son los primeros años de vida difíciles. Si ustedes leen el libro de Caruti de los ascendentes van a ver un montón de información en cuanto a los aprendizajes del ascendente, pero una de las primeras cosas que aprende el ascendente en Capricornio es el tema de los límites. Mucho esto de encontrarse con limitaciones en la vida, problemas en la vida, que todo cuesta, que todo es difícil, y eso es un poco el aprendizaje que trae la energía capricorniana, siendo Saturno el regente de la carta. También de qué habla tanto esto, ¿se acuerdan cuando decíamos que Capricornio en algún punto también es el padre, así como Cáncer es la madre y tenemos después Capricornio, que es el padre, tenemos la casa 410, que también es análoga a estos dos signos, y también hemos dicho que Saturno representa al padre, teniendo ascendente a Capricornio, habla mucho de la figura del padre. Generalmente las personas con ascendente en Capricornio tienen muchas cosas que resolver con una figura paterna que puede haber sido severa, así como lo es Saturno, y este es el caso de la ISECA. Él tuvo un padre muy severo, que después lo vamos a analizar más a profundidad cuando entremos en su carta, y obviamente eso lo revivió con su ascendente. Lo que tiene que aprender el ascendente Capricornio es a poder sostenerse por sí mismo y aprender a ser su propio padre. ¿Qué habla la energía capricorniana? ¿De qué habla? Del sostén. ¿Qué tiene que aprender el ascendente Capricornio? A ser su propio sostén.
Y esto es algo obviamente que marca una vida donde uno se puede encontrar con muchas limitaciones todo el tiempo, o esa sensación al estilo mito de Sísifo, cargando con la bola que nunca se llega a donde uno debe o a donde uno quiere. Y hay una energía de frustración muchas veces en ese ascendente Capricornio por las limitaciones que pueden encontrarse. Ahora, ¿cómo ampliar la interpretación que nos puede dar, digamos, la energía del ascendente? En principio, chequear si hay cosas cerca de la cúspide y dentro de lo que es casa 1. Acá lo que tenemos es un Marte que está muy cercano. Ustedes lo ven, está muy cercano a esa cúspide de casa 1. No llega a estar lo que diríamos en astrología para hacer aspecto, pero está muy cerca. Pero no lo vamos a tomar porque no está tan cerca. Bueno, por otro lado, ¿a dónde vamos a ir para buscar más información sobre la experiencia de este ascendente? Al regente. Decíamos que el regente de la carta es el planeta que rige ese signo. Entonces nos vamos a ir a Saturno. ¿Dónde está Saturno en la casa de la ISECA? Saturno en casa 5. Entonces ahora es donde nos vamos a empezar a meter en lo que es la profundidad de las casas y los regentes y toda la información que nos pueden brindar. Todavía no vimos la casa 5, pero voy a decirlo y después lo vamos a volver a repasar cuando veamos la casa 5 para que vayan viendo cómo funciona esta estructura, donde la carta termina siendo un poco una entidad que conecta con todo. El Saturno en la casa 5, que lo van a ver ahí presente, nos está hablando de la infancia, porque la casa 5 tiene que ver con los niños. Entonces, si es el regente de la carta, está hablando también de cuando la ISECA era un niño. Un Saturno en 5 es el niño que nunca pudo ser niño. ¿Por qué? Porque tuvo que actuar saturnino, maduro, grande, sin poder mostrar vulnerabilidad. Esto es algo que, viendo la vida de la ISECA, lo podemos observar muy fácil por las cosas que él cuenta, que su padre, después de que su madre falleciera, se volvió loco, que era un padre severo, que no lo dejaba hacer muchas cosas, que le coartaba la libertad y demás. Es ese niño que no pudo ser niño, es ese niño que siempre tuvo que ser adulto. Pero no solo nos habla de esto, claro que no, nos da mucha más información. ¿Qué es la casa 5? La casa 5 es la creatividad, las creaciones. Entonces ahí nos estamos metiendo en un ambiente artístico que obviamente es muy propio de la ISECA. Entonces, si también hablábamos que Saturno es dinero, y acá justamente es el regente de su carta, ¿con qué puede ganar dinero una persona que tiene un Saturno en 5? Escribiendo libros, haciendo creaciones artísticas. ¿Esto es un trabajo fácil? ¿Esto es algo que se da sencillo? No, porque Saturno no es sencillo, Saturno es el esfuerzo. Y la ISECA mismo dice, no es fácil escribir un libro. A la ISECA le costó toda su vida poder mantenerse económicamente, y para él acceder o ingresar al campo de los escritores argentinos fue algo que siempre le fue muy difícil, porque también fue rechazado por el canon social y literario de ese momento. Entonces también se ve en ese Saturno en 5. Pero, ¿se acuerdan cuando decíamos que el Saturno de uno es algo que uno trabaja y trabaja y trabaja para dejarlo en algún punto como lo mejor posible? Es como ese patito feo que se convierte en cisne. Bueno, la ISECA trabajó tanto ese Saturno en casa 5, que son las creaciones, que él pudo lograr ser un escritor realmente conocido, con muchos libros publicados y sobrepasando esa dificultad del ascendente. ¿Eso significa que fue una vida sin dificultades? No, porque de hecho sabemos que la ISECA tuvo una vida muy difícil, tuvo un montón de trabajos hacinados, estuvo en los cultivos en las provincias, trabajó en call center de limpieza, ha trabajado. Y cuando ya fue más grande, si bien se pudo, digamos, conservar como escritor y consolidar, igualmente él siempre luchó con lo económico durante toda su vida, que es algo que, bueno, lo vamos a ver también más adelante. Pero acá se ven que, se ve que podemos añadir un montón de información solo con las casas y con los regentes. Por eso es tan importante poder abordar esto, digamos, completo. Así que ahora vamos a empezar con las otras casas. La casa 2 es análoga a Tauro y nos habla de las posesiones y el dinero. ¿Cómo gano mi dinero? Está también en la casa 2. Es la seguridad personal, a lo que uno le da valor. Los recursos, las finanzas, lo que tengo, pero también lo que puedo dar. Entonces ahora, con cada casa, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la carta de la ISECA.
Bueno, acá como pueden ver nos encontramos con que la cúspide de casa 2 de la ISECA también cae en Capricornio. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nuevamente, el ingreso de dinero de la ISECA no solo que es escaso, así como la energía de Capricornio, sino que también involucra un gran esfuerzo durante la vida y esta necesidad de generar una estabilidad y una estructura. Ahora, no solo nos vamos a quedar con esta información, que si lo comparamos con cosas que podemos ver desde otros lugares es poca. Entonces, ¿qué está presente en casa 2? Venus. Venus ya nos está hablando, como ya hemos mencionado en otras clases, nos está hablando de lo que uno valora, las relaciones personales y demás. Entonces, un Venus en casa 2, en Acuario, y ahí ven cómo vamos empezando a añadir información. ¿De qué nos habla? Bueno, en principio al estar en casa 2 es lo que la ISECA valora, y algo que la ISECA ha dejado claro durante toda su vida es que él valoraba mucho a las mujeres, y las mujeres cumplieron un papel muy importante en su vida. ¿En dónde estoy viendo a las mujeres acá yo? En Venus. Venus representa lo femenino. Las mujeres en su vida para él eran muy importantes. Entonces acá estamos viendo una nueva esfera donde nos encontramos que lo que él valoraba y para lo que él era importante eran las mujeres en su vida. Entonces, este Venus en casa 2, ¿de qué nos habla? De la posibilidad de ganar dinero. De nuevo, ¿qué se repite? ¿Se acuerdan que decíamos que Venus es el arte? Un Venus en casa 2 es la posibilidad de ganar dinero a través del arte. ¿Y la ISECA qué era? La ISECA era artista, porque era escritor, también participó en cuestiones en relación a la actuación, muy típico de su luna en Leo, y también él interpretaba cuentos y ha salido en canales de televisión como en el ISAT, narrando e interpretando cuentos de terror. Ahí ven cómo estamos añadiendo una nueva esfera de interpretación. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el regente de esa casa 2? Ustedes traten de pensarlo antes de que yo lo diga e ir razonándolo porque lo vamos a hacer con todas las casas. ¿Cuál es el regente de esa casa 2? Nuevamente Saturno, porque sigue estando la cúspide 2 en Capricornio. De nuevo, se refuerza todo lo que veníamos diciendo de Saturno. Saturno, esa posibilidad de ganar dinero a través de, ¿dónde está ese Saturno? En la casa 5. ¿De qué nos habla? De lo creativo. Nuevamente, la ISECA ganaba dinero en sus años ya de adultez, de todo lo que tenía que ver con sus creaciones, sus libros, su obra. Ven cómo vamos añadiendo una perspectiva mucho más profunda, solo añadiendo las casas y sus regentes y toda la información que podemos sacar de ahí, y todavía no estamos haciendo una interpretación completa, estamos todavía desmembrando. Bueno, casa 3, análoga a Géminis, es la comunicación, los vecinos, los hermanos, el aprendizaje, la mente concreta, los viajes cortos, lo escrito, es la educación formal principal, lenguaje, curiosidad, pensamiento y los pares. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a la carta de la ISECA nuevamente. ¿Dónde está la casa 3? La cúspide de casa 3 cae en Acuario. Entonces, estamos hablando de una mente de una persona que escribía. Entonces, la casa 3, que nos habla del pensamiento, de cómo uno aprende y demás, está en un signo de aire, como lo es Acuario, que nuevamente nos habla de la mente. Entonces acá ya nos está diciendo, bueno, esta es una persona que a nivel de inteligencia intelectual, la mente y todo eso, le da mucha importancia y es un rasgo de personalidad destacado. También, ¿qué nos encontramos acá en casa 3? Porque no es que no tenemos nada, tenemos dos actores, dos factores muy importantes. Tenemos presentes el Sol y Mercurio. Entonces, no solo tenemos al Sol, que decíamos que es un factor principal de la personalidad y es algo que la persona tiene que desarrollar a lo largo de su vida. Entonces, sí, al principio se acuerdan que decíamos un Sol en Acuario tiene que desarrollar la originalidad, la innovación. ¿En dónde lo tiene que desarrollar? Acá, ojo que las casas nos van a responder en dónde la ISECA tiene que desarrollar esa originalidad acuariana. En la casa 3, que es la casa de la escritura. ¿Y qué hacía él? Rompió con muchas cuestiones literarias de ese momento, siendo un escritor totalmente excéntrico y raro. Entonces, ¿él desarrolló ese Sol? Claro que sí, y acá lo vemos. Pero ojo, ¿qué cosa más vemos en esta casa 3? Mercurio. ¿Qué decíamos? Mercurio en Piscis, la ISECA canalizaba cosas, es el caos, escribir a través del caos, encontrando un orden, la inspiración, etc. Y ese Mercurio está en casa 3, entonces tenemos un Mercurio
que está en una casa que es muy cómoda y muy análoga, porque la casa 3 es análoga a Géminis y Mercurio rige a Géminis. Y tenemos un Mercurio en 3, o sea, el planeta de la escritura, en la casa de la escritura. Claro que está muy marcado en la ICK, evidentemente, este tema. Lo que nos vamos a encontrar cuando vemos la casa 3 y nos preguntamos cuál es el regente de la 3, primero tenemos que ver el signo. ¿En qué signo está? En Acuario. La cúspide 3 cae en Acuario. Entonces, acá, digamos, ¿cuál es el regente? ¿Cuál es el regente de Acuario? Urano. Entonces, Urano, vamos a decir, es regente de la casa 3. ¿Nos llama la atención que se refuerzan estas características en la casa 3, que es la escritura de la originalidad, la innovación y demás? Bueno, acá básicamente nos encontramos con una cosa que se refuerza. Tenemos un Mercurio en 3, un Sol en 3, pero literalmente Urano es regente de la 3. Entonces se refuerzan estas características de la innovación y la originalidad en el mundo de la escritura. Así que bueno, acá eso es muy importante. Cuando nos ponemos a ver, por ejemplo, a Mercurio en la carta de la ICK, acá ya estamos empezando a hacer un análisis de casas más profundo. Cuando nos ponemos a ver a Mercurio en la carta de la ICK, ¿a qué rige? ¿Qué está rigiendo? Bueno, en principio es la casa 10, que tiene que ver con la vocación, hacia dónde va uno. Y es lo único que rige, porque si bien Mercurio tiene doble regencia, no hay ninguna cúspide que esté cayendo en Géminis. Esto lo vamos a charlar después. Por ejemplo, el Sol. ¿El Sol qué rige? El Sol rige la 9, que es la casa de la publicación literaria, la publicación en sí misma, es la casa de la expansión del pensamiento y demás. Entonces uno empieza a hilar de esta manera estas cosas y empieza a ver una interpretación muchísimo más amplia y muchísimo más ancha en muchos aspectos, y solo estamos hablando de lo que está presente en casa 3 para añadir más información de la que ya tenemos. Bueno, bien, vamos a continuar. Casa 4 es análoga a Cáncer, le llamamos fondo de cielo o imocielo y se suele abreviar poniendo FC o IC. Son las raíces más profundas del ser, bienes inmobiliarios, la propia casa de la infancia, representa la madre, la familia de origen, bases emocionales, el hogar y el árbol familiar. Bueno, en la carta de la ICK nos vamos a encontrar con que en esa casa 4 no tenemos ningún planeta presente, entonces si nosotros queremos saber más información, más allá de saber que esa casa 4 está en un signo de agua, que es muy sensible, la vulnerabilidad, la emocionalidad y demás, nos tenemos que ir al regente. ¿Y cuál es el regente de esa casa? ¿Qué planeta rige a Piscis? Esa es la pregunta que se tienen que hacer, ¿no? Cuando están haciendo este ejercicio. Tenemos cúspide 4 en Piscis. ¿Qué planeta rige a Piscis? Neptuno. Entonces Neptuno en esta carta es regente de la casa 4. ¿Y dónde está Neptuno? Neptuno está en la casa 10 y lo tenemos ahí, bueno, que está con el nodo, que eso también después lo vamos a ver. Bueno, ¿esto qué información añade? Añade, más allá de decirnos que la casa 10 es algo que ahora lo vamos a ver, que es la vocación, hacia donde uno va en la vida, nos está diciendo que es una personalidad que tiene que despegar de las raíces de su ser, que tiene que ir hacia un lugar donde quizá se vuelve más conocido, donde todo eso que él aprendió en su infancia, todo lo que tiene que ver con su casa o demás, es algo que puede ser utilizado para su profesión, que de hecho es algo que se ve después en su vida. Pero bueno, vemos que esto es algo que en todas las cartas va a pasar. De hecho, la carta de la ICK está bastante desperdigada. Hay cartas que son mucho más concentradas. Van a ver que hay casas que tienen mucha más importancia, así como hay planetas que terminan teniendo mucha más importancia en una carta o en la otra, así como los signos. Entonces acá en la ICK vemos una predominancia de la casa 3, de la casa 5, después de la casa 8, pero hay otras casas que no están tan pobladas y eso nos habla también de la experiencia de la persona. ¿Qué fue importante para la vida de la ICK? La casa 3, la escritura, la casa 5, las creaciones, la creatividad, y la casa 8, que la vamos a ver en un ratito. Bueno, continuamos. Casa 5 es análoga a Leo, de la que tanto venimos hablando.
Creatividad, creaciones. Esas creaciones pueden ser artísticas, pero también pueden ser los hijos, porque la casa 5 son los hijos. Placeres, diversión, amantes, juegos de azar, el disfrute de la vida y la autoexpresión. La casa 5 es una casa muy importante en la carta de la ICK. ¿Se acuerdan cuando decíamos lo difícil que es tener ascendente Capricornio, siendo Saturno ese regente de su carta? Saturno en la 5 es un poco la limitación del placer de la vida o del disfrute de la vida o del divertirse en la vida. Entonces esto en algún punto marca esa experiencia también de quizá mucho sufrimiento al inicio de la vida hasta poder aprender a disfrutar la vida más allá de esas dificultades, porque de eso es lo que se trata Saturno, trabajar esas dificultades hasta poder encontrarle la vuelta. Bueno, primero, casa 5 de la ICK. La cúspide cae en Aries. ¿Cuál es el regente? Marte. Bueno, entonces la casa 5 en Aries, ¿qué dice? Una persona que tiene iniciativa para las creaciones, para la creatividad, para la autoexpresión. Y Marte, en su carta, está en otro signo de fuego. Entonces una persona que tiene mucha potencia para el mundo de lo creativo. Y bueno, ¿qué tenemos acá en las 5? Nos encontramos con varios planetas. Tenemos a Júpiter, a Saturno, que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, y a Urano. Entonces, ¿qué acción hacen todos estos planetas? ¿Qué significa que estén en las 5? Saturno ya lo hemos mencionado mucho. Pero tenemos a Júpiter. Júpiter, ¿qué decíamos? Júpiter expande, Júpiter es el entusiasmo, es el siempre buscar ir más allá. Bueno, la ICK en su obra tiene el libro más largo de la literatura argentina. ¿Acaso eso no es el Júpiter expandiendo, el Júpiter excesivo, el Júpiter que, digamos, va a desafiar los límites? Claro que sí. La ICK expandió en la casa 5 y superó los límites esperados, tiene muchos libros publicados y también el exceso, porque era un autor que tiene una manera de escribir que en algún punto tiene que ver con el exceso, tiene que ver con, bueno, todo lo acuariano que decíamos, la originalidad, la novedad, la innovación, el romper con las estructuras que se utilizaban en ese momento en lo que era la literatura argentina, en el canon literario. ¿Qué otra cosa tenemos presente en la casa 5? Tenemos ni más ni menos que Urano. ¿Y qué decíamos antes? Decíamos que Urano es regente de la 3. Entonces tenemos a Urano, que es regente de la 3, que nos está hablando de la originalidad en la escritura, y tenemos a Urano en la 5, que nos está hablando directamente de la originalidad en las creaciones. ¿Ven cómo se repite una temática? Y obviamente es más fácil ahora verlo porque sabemos que la carta del consultante, entre comillas, la carta guía que estamos usando es la de un escritor que fue conocido. Pero ven cómo se repite este patrón tan fuerte. De hecho, una de las cosas que decía la ICK inventó un nuevo género literario que lo definía como realismo delirante. Y ese género se lo ve acá, en la quinta, en la casa 5. ¿Por qué? Porque el realismo es Saturno y el delirio es Urano. Entonces tenemos a Saturno y Urano en la 5, que es el género literario que él creó, el realismo delirante. ¿Y Júpiter qué rol cobra acá? Bueno, Júpiter es cuando él decía lo exagerado, lo que no es exagerado no sobrevive. Y como decíamos, su obra tiene mucho de exceso y bueno, tiene el libro más grande de la literatura argentina, que es un tocho así, y demás. Entonces acá en la 5 hay mucha potencia y vemos la importancia, obviamente, que tiene en la carta de la ICK todos estos actores activos en la casa 5. Bueno, ahora vamos a proseguir con la casa 6, que es análoga a Virgo. Nos habla del trabajo en relación de dependencia, la salud, el servicio, los animales domésticos, rutinas, el orden. Y es la parte nuestra que precisa más atención o cuidado, porque obviamente habla de la salud y demás. Bueno, la casa 6 a la ICK le cae en Tauro. De nuevo nos vamos a dar cuenta que esta casa no es muy preponderante porque no tiene ningún planeta ahí adentro. Y si queremos añadir más información vamos a ir al regente, que es Venus. Pero como ven, no es una casa tan relevante para el análisis si estamos viendo hacia dónde te lleva la carta. Cuando uno hace un análisis de carta natal, lo que se va a dar cuenta es que la carta te lleva a un lado. Es como que en algún punto la carta misma te va mostrando, bueno, acá tenés que ponerle, digamos, más hincapié, más energía a la interpretación, y acá lo vemos muy claro. Como ven, tenemos una casa 3, 5 y 8 con
muchas cosas. Así que nada, lo que tienen que saber es que cuando ustedes hacen una aproximación, un análisis de carta natal, poder desentramar una carta entera lleva muchas sesiones. Entonces, generalmente lo que se hace es un análisis de pantallazo, que no por eso es poco profundo, pero como astrólogos hay que aprender a sintetizar. Y cómo uno sintetiza viendo hacia dónde te lleva la carta, qué planetas son los más importantes, cuáles son los signos más importantes involucrados y cuáles son las casas, y eso mismo cada carta como que te va a ir llevando a eso. Bueno, casa 7 es análoga a Libra. Es el punto de intersección con la eclíptica del oeste, eso a nivel astronómico. La conocemos como el descendente. Ángulo de identidad reflejada en la imagen del otro. Por eso decimos que es la casa de la sombra, porque es la casa donde está el otro. Cualidades proyectadas, las sociedades, el matrimonio, socios y la pareja. Bueno, la casa 5, porque acá a veces hay como mucha confusión. En la casa 5 solemos poner los amores. También en la casa 5 se pueden ver pareja. Sí, pero la casa 5 es un estadio más bien como de los chamullitos, le diríamos en Argentina, ¿no? No sé, como los ligues, donde están aquellas personas que nos interesan pero no llega a ser una pareja consolidada. Para ver en la casa 7 no es necesario que haya casamiento, con que una pareja ya esté consolidada, eso ya es ámbito de la casa 7. Y bueno, en la ISECA obviamente vemos que la casa 7 cae, la cúspide, en el signo de Cáncer. Entonces nos habla de qué, de cómo debería ser esa futura pareja para una persona. Entonces acá nos habla de cualidades de sensibilidad, vulnerabilidad y demás. Tenemos algo en la casa 7, la rueda de la fortuna, que no es interesante y nos brinda nada importante para la interpretación hoy en día, pero si queremos más información, nos vamos a ir a la luna, que es el regente de ese signo de Cáncer. ¿Dónde está la luna? La luna está en Leo. ¿De qué nos habla esa luna en Leo? De necesito una pareja que valore mi demostración creativa, mi capacidad creativa. Y está en la casa 8. Entonces, ¿qué necesito de esa pareja? Profundidad emocional. Tanto Cáncer como casa 8 están hablando de la necesidad de profundidad emocional. Ahora después, cuando hablemos de la casa 8, vamos a darle una perspectiva un poco más intensa para que tengan en cuenta esto, pero ya ahí te da unos puntitos de interpretación. Bueno, ahora sí, casa 8, análoga a Escorpio. ¿De qué nos habla la casa 8? Herencias, sexualidad, inconsciente personal, la muerte, transmutación, transformación, bienes compartidos con otro, lo reprimido o ajeno o negado. Bueno, bien, vemos una casa 8 nuevamente poblada. Hay cosas muy importantes de las cuales hemos hablado durante el curso. Está la luna, está Plutón y está Quirón. Entonces está muy intenso esto. En principio, la cúspide de 8 cae nuevamente en Cáncer. ¿Qué dice esto? Bueno, la luna es el regente. Entonces acá nos habla de una persona que tiene una vulnerabilidad emocional muy intensa, un inconsciente personal, donde hay muchas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver esta luna en 8, no? Porque es una luna, algo tan sensible en la casa de la muerte. Bueno, nosotros hemos mencionado que la madre de la Iseca falleció, y falleció cuando él tenía 3 años. Entonces, en este caso, la casa 8 no funcionó de manera simbólica. Realmente la madre de la Iseca falleció cuando él era chico. Luna en 8, luna en casa de la muerte. Y tenemos a Plutón, que también es la muerte, y tenemos a Quirón. Quirón es el dolor profundo, la herida que nos sana, que nos duele. Y Plutón también es lo lacerante, lo profundo, lo desgarrador. Entonces claramente acá estamos hablando ya con este conjunto de cosas de un trauma en la vida de alguien. Y claramente el trauma de la vida de la Iseca, que fue el fallecimiento de su madre, de lo que después le tocó vivir con el padre. Entonces Luna, Plutón, Quirón en 8 nos están hablando de una persona muy vulnerable a nivel emocional, pero una persona también muy cerrada, porque una luna en 8 es una persona que se cierra completamente por el nivel de vulnerabilidad que tiene. La casa 8 no deja de ser lo oculto, el cierre, algo que no te va a dejar ver. Entonces, bueno, acá tenemos un poco esta perspectiva de qué es lo que pasa en la casa 8. Su regente estando en esa misma casa, porque la luna es el regente. Bueno, continuamos. Como ven, se pueden ver cosas muy profundas
en la astrología. Bueno, casa 9, análoga a Sagitario. Es los estudios superiores universitarios, la mente abstracta, filosofía, religión, espiritualidad, creencias, ideales, viajes largos, el exterior, conocimiento que podemos transmitir a los demás y enseñanza. Bueno, vamos a la casa 9 de la ISECA, cae en Leo. ¿Cuál es el planeta que rige a esa casa? Ya que no tenemos ningún planeta presente en la casa, el Sol. Entonces, realmente el Sol, siendo algo tan importante en la carta, la ISECA vivió como un Sol siendo el que rige su casa 9, sí. De hecho, él le decía maestro, tuvo grupos de escritura donde tenía sus discípulos. Realmente él desempeñó ese Sol en 3, también siendo regente de la casa 9, y se nota muchísimo en su vida. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la casa 10, que es súper importante, que es análoga a Capricornio, y el padre nos habla de la profesión, de la exposición social, de las ambiciones, del reconocimiento social, identidad social, imagen pública, los rasgos de nuestra naturaleza que nos impulsan a manifestar nuestro potencial más elevado con un propósito. Es la vocación y la búsqueda de logros en el mundo. Entonces, como verán, la casa 10 es súper importante. ¿En dónde cae la casa 10 de la ISECA? En Virgo. ¿Tenemos ahí planetas presentes? Sí, re. Tenemos Neptuno y tenemos a el nodo. Se dan cuenta lo importante que es el nodo, ¿no? Porque el nodo es como algo destinado hacia dónde vamos en la vida. Y tenemos a Neptuno, que es un planeta muy espiritual en algún punto, y la ISECA tuvo como esta faceta de sanación espiritual también a través de su profesión. Pero acá el detalle más importante es que Mercurio es el regente de su casa 10, o sea, lo que habla de su vocación y profesión vuelve a tomar un elemento que nos habla nuevamente del mundo de la escritura y de lo intelectual. Entonces Mercurio, siendo regente de su 10, nos vuelve a marcar de manera muy fuerte que en algún punto está ya marcado del destino. Esta carta que dice, este tipo se tiene que dedicar a algo creativo en relación a la escritura, la comunicación o algo así, que es justamente lo que hizo, ¿no? Porque la carta, seamos conscientes o no, nos lleva. De hecho, yo les quiero mencionar, si ustedes no lo conocen a la ISECA era astrólogo, entonces estamos analizando la carta de un astrólogo. Era un escritor que sabía astrología y mucho. Bueno, casa 11. Análoga a Acuario, amigos, grupos, participación en grupos u organizaciones, comunidades. En la casa 11 también están los proyectos futuros, como lo que uno quiere lograr a largo plazo, como si fueran metas, desarrollo en comunidad, trabajo en equipo. Bueno, la ISECA, como verán, no tiene ningún planeta en su 11, cae en Libra. Eso nos remite directamente a Venus, así que si queremos información sobre la 11, nos vamos a remitir a Venus, en dónde está Venus y demás. Pero como verán nuevamente, no es una casa tan relevante en su carta porque no tiene planetas y tampoco nos está hablando de un área de vida que destaque tanto. Bueno, por último, vamos a la casa 12, que es la análoga a Piscis y es la más difícil de comprender. Es el inconsciente colectivo, lo oculto. Cómo se gestó la persona en el útero se ve en la casa 12. Es la espiritualidad, el encierro, las cárceles, los hospitales, internaciones, enemigos ocultos, el misterio, el alma, los ancestros del árbol familiar, servicio del alma y vocación espiritual. Bueno, en la carta de la ISECA nos vamos a encontrar con una casa 12 que cae en Escorpio. Entonces, si vamos a buscar al regente, nos vamos a Plutón. Esto está hablando de una persona que tiene una profundidad espiritual bastante grande, una persona que está muy conectada con el mundo de lo oculto, porque no solo tenemos una casa 12 que cae en Escorpio, que es el signo de lo oculto, sino que Plutón mismo, que es el regente de esta casa, también está en una casa de lo oculto, que es la casa 8. Así que esto como que todavía potencia más esas características. Y en esa casa tenemos un Marte en 12, que justamente habla de su actividad espiritual. La ISECA estaba iniciada en magia, era un brujo también, además de astrólogo y escritor, y esto se ve muy fuertemente no solo en ese Neptuno que tiene en la 10, sino que se ve en ese Marte en 12, que es la voluntad espiritual. Si Marte pone la voluntad, ¿qué pone la casa 12? Lo espiritual. Esa voluntad espiritual la vemos en ese Marte en 12. De hecho, la ISECA tiene un libro donde habla de guerras espirituales y
¿Qué es lo espiritual? La casa 12. ¿Y qué son las guerras? Marte. Ahí ven cómo toda la simbología de la vida de una persona puede ser totalmente atravesada, interpelada por lo que es una carta natal. Así que bueno, con esto terminamos el análisis de las casas. Espero que haya servido verlo de esta manera, porque podría haber hablado únicamente de las casas y después quizá hablar de lo que es la carta de la ISECA, pero me parece que haciéndolo un poco más didáctico o quizá un poco más práctico es como uno puede empezar a ver la importancia, ¿no? Porque la casa responde a la pregunta de en dónde se manifiesta esto que yo estoy viendo. Así que bueno, ahora de lo que quiero hablar es otro tema que deriva de casas, que me parece que es importante aclararlo, porque en la comunidad astrológica se hablan de muchos temas y a veces uno no sabe qué sigue vigente, qué no está bien explicado, qué sí, qué es erróneo, etc. Y es el tema de los signos interceptados. ¿Qué son los signos interceptados? ¿Sirve, no, se usa? Bueno, en principio los signos interceptados es algo que se usaba hace mucho tiempo, que tiene una definición que hoy en día ya, digamos que está descatalogada y ya no sirve y no pensamos eso y no utilizamos eso porque ya lo hemos barrido, básicamente. Antes se decía que cuando vos tenías un signo interceptado, ¿qué es un signo interceptado? Es que hay un eje, o sea, básicamente dos signos que son opuestos complementarios, no tienen una casa, o sea, una cúspide que caiga en ese signo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si consideramos la casa como una salida de la energía, se decía que esos dos signos no tenían una salida de la energía. Entonces se decía que esa energía estaba como encapsulada y en algún punto eran como dos signos o dos energías que la persona no iba a poder desarrollar correctamente en su vida. Eso hoy en día ya no se usa más. ¿Por qué? En principio porque vamos a tener un montón de ejemplos de cartas donde nos muestran totalmente lo contrario, sino que también por una de las técnicas que serían para el segundo módulo, que es por progresión, eventualmente esas casas esos signos sí tienen una salida por casas. Entonces no es una energía que se queda estancada, básicamente. Así que si ven lo de signos interceptados, si ven que lo toman como una perspectiva negativa y como que es algo súper malo, etc., no le vamos a dar interpretación directamente si lo vemos. Y bueno, justamente en la carta de la ISECA sí tenemos signos interceptados. Hay en cartas donde no va a estar esto, no es en todas las cartas que hay signos interceptados, pero se lo voy a explicar para que lo vean, para que lo sepan. Pero si lo ven en una carta no le van a dar interpretación porque es irrelevante, básicamente. En la carta de la ISECA van a ver que hay un eje, que es el Géminis-Sagitario, que no hay ninguna cúspide que caigan esos signos. ¿Esto qué significa? Que tenemos tanto Sagitario como Géminis que no tienen ninguna cúspide que salga básicamente sobre ellos. ¿Y esto qué causa? Que hay otros dos signos opuestos complementarios que van a tener doble cúspide. ¿Y cuáles son esos? Son Capri, Cáncer, tienen doble cúspide. Cae tanto la cúspide de casa 1 como la 7 en Cáncer y la 2 y la 8 nuevamente en Capri, Cáncer. Eso es lo que genera que como que hay dos signos que no tienen salida cúspide, entonces va a haber otros dos signos que van a tener doble salida a cúspides. Espero que se entienda porque es medio como un trabalengua. ¿Esto significa algo? No. De hecho, lo podemos analizar de esta manera. ¿Podemos decir que la energía sagitariana de la ISECA no salió? No podemos decir, porque lo llamaban maestro, fue una persona que profundizó un montón en cuestiones de religión, espiritualidad, filosofía. ¿Podemos decir que la energía geminiana no salió en la ISECA? No, de hecho el chabón era escritor, era un comunicador en algún punto, era un narrador. ¿Podemos decir que la energía geminiana no salió en la ISECA? No. Entonces, esto básicamente lo vamos a ignorar porque ya hacer un análisis de algo irrelevante no tiene sentido, y ya con verlo con un solo ejemplo nos damos cuenta que esto no tiene sentido, pero algunos astrólogos lo siguen utilizando, entonces es importante descartarlo. Así que bueno, con esto terminamos la sección de casas astrológicas. Espero no haberlos mareado. Ustedes saben que tienen mi contacto a su disposición para cualquier pregunta que puedan llegar a tener mientras van avanzando con las clases. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Prepárense porque es el tema más difícil la siguiente clase, así que bueno, espero realmente que les haya servido esta explicación.